es cuando empezamos a ver pues este tema de la seguridad del paciente con esos casos donde nosotros vemos que hay errores y que podemos ocasionar daños, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hace un día especial para la seguridad del paciente por estos temas, donde entonces la Organización Mundial de la Salud te dice, oye, tienes que fijarte porque tú puedes ocasionar algún daño al paciente. Entonces, es de ahí que cada año se celebra un Día Mundial de la Seguridad del Paciente, donde se dice diagnósticos correctos, pacientes seguros, que por ejemplo esta fue creo que de hace un año o hace 2 años, que salió este lema de la OMS, ¿no? Y debido a eso, pues nosotros observamos esto así, de esta manera. Cuando nosotros vemos esto así de esta manera, nos damos cuenta o nos reímos, por así decirlo, porque lo vemos a manera de caricatura, donde nosotros decimos, mira, se equivocaron, ¿no? Operaron una cosa por otra, se equivocaron de paciente, le hicieron autopsia en vez de la cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a ver como todo este tema de esta serie de errores. Después lo vemos como tema amarillismo, lo vemos en los periódicos, que decimos, se equivocaron, hubo errores, encontraron esto, etcétera, etcétera. Entonces, lo empezamos a ver de esta manera, pero realmente nosotros en los hospitales, ¿cómo lo vemos? Pues a veces nos llega el paciente con dolor, lo evidenciamos y vemos que está una compresa, que dejaron por ahí un instrumental, dejaron una sutura completa, ahí dejaron parte de una gasa, compresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues fue debido a qué, pues a lo mejor algún error, por omisión, por distracción, por impericia, por, no sé, por falta de habilidad, falta de destrezas. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que más o menos 3 millones de pacientes sufren, fallecen como consecuencia de una mala atención, de algo que hubo un error. 1 de cada 10 es dañado durante su proceso de atención. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el hospital 500 hospitalizados, quiere decir que por lo menos 50 de ellos ya tienen un daño, ¿no? Un daño que puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo o puede ser irreversible. Entonces, pues no son poquitos. Sabemos que la mitad de estos daños podemos prevenirlos. Y de esos que podemos prevenir, la mitad se deben a algún proceso del sistema de medicación. Según los cálculos que muestra la OMS, 4 de 10 pacientes tiene daño en la atención primaria, es decir, en un consultorio de medicina familiar, es decir, en un consultorio de medicina preventiva, en un centro de salud, y el 80% se pudo haber prevenido, o sea, todavía más, en un hospital de segundo o tercer nivel, hablamos que la mitad, pero en atención primaria y ambulatoria hablamos que el 80% se pueden prevenir. Hay algunos casos, por ejemplo, aquí les muestro algunos, donde estos niños murieron debido a qué? Debido a un error que se cometió. Por ejemplo, que está aquí de la bebé de Isabel, a esta niña en vez de ponerle vitamina K, le pusieron epinefrina y pues la niña murió de un sangrado. Entonces fue un error de qué? De medicación, se equivocaron de medicamento. El médico indica vitamina K, pero la enfermera administra epinefrina. Este caso de aquí de este niño de Lewis, es un niño con dolor, tiene dolor, le ponen analgésicos, no se le quita el dolor, más analgésicos, deciden operarlo y era una apendicitis. Continúa con dolor, le siguen administrando analgésicos, el niño muere, se empieza a desangrar. ¿Por qué? Por una úlcera causada por AINES. ¿Por qué? Porque el tratamiento inicial que le dieron a este niño fue puros AINES. Sin embargo, pues de tanto AINE le ocasionaron la úlcera. Esta bebé de aquí murió. ¿Por qué murió? Su mamá le dieron nimesulida, ya no se utiliza, al término del embarazo hubo sufrimiento fetal agudo, nace y la niña muere. ¿Por qué? Por un medicamento mal indicado a la mamá. Tenemos otro de 2 niños en Colombia, donde se le indica a los niños albendazol para desparasitarlos, eran hermanos. El farmacéutico no entendió bien la receta y les da tramadol. Entonces, los niños mueren, ¿por qué? Pues por la intoxicación por el tramadol. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta que vemos 4 casos que fueron mortales debido a que
a un error en medicamentos. Por ejemplo, aquí pues se equivocó la enfermera, aquí se equivocó el médico, acá se vuelve a equivocar el médico y aquí se equivoca el farmacéutico. ¿Pero por qué se equivoca el farmacéutico? Pues porque el médico tenía una mala letra, entonces no entendió el tema de la receta. Este caso de Uriel es uno de los casos más sonados. Ahora es hijo de Evangelina Vázquez Curiel, donde Evangelina representa la red mexicana de pacientes por la seguridad de los pacientes, donde todos estos casos empiezan a ver y dicen, oye, ¿sabes que tenemos que hacer algo? Porque está sucediendo algo grave. Ella durante el embarazo era un embarazo normal, sin embargo, ya al final de su embarazo, sufrieron varios eventos adversos. Por ejemplo, se equivocaron en la clasificación del tipo sanguíneo del niño, hubo deficiencias en la atención del parto y posparto, y tuvieron un daño cerebral directo en el niño, causándole un kernicterus, tuvo sufrimiento fetal, tuvo una sepsis. Entonces, debido a eso, pues el niño ahorita tiene una parálisis cerebral infantil. ¿Por qué? Por la lesión cerebral que fue causada por todos estos acontecimientos del parto y el puerperio. Tenemos también, pues entonces, que 1 de cada 10 pacientes sufren un daño durante su proceso de atención. Este daño no es un daño que nosotros causemos con alevosía, ¿no? No es un daño que nosotros digamos, quiero que se dañe el paciente, sino es algo, pues, que sucede, ¿no? Que sucede, y nosotros nos damos cuenta, a veces no, pero sin embargo, el daño está latente. Estos eventos adversos son una de las 10 principales causas de muerte en un hospital y de discapacidad en el mundo. ¿Por qué? Porque pueden ser los daños tan graves que los dejamos con esa discapacidad severa. A nivel mundial, 5 personas mueren cada minuto por un cuidado inseguro. Entonces, pues imagínense, podemos decir, se murió de tal cosa. Pues no, pues se pudo haber muerto por un daño que nosotros le causemos. Como antecedentes, sabemos que nosotros, por ejemplo, si ustedes viajan en un avión, ¿qué tanta probabilidad hay de que se mueran al viajar en un avión? Existe, pero es muy baja. ¿Por qué? Por todos los controles que tiene. Entonces, la literatura nos dice que se estima que el riesgo de morir en un avión es 1 en 3 millones, mientras el riesgo de morir en un hospital es de 1 en 300. Pero no se refiere a morir por condición médica, se refiere a morir ¿por qué? Por un accidente médico, por un error que nosotros podamos cometer, o por un evento adverso que nosotros podamos cometer durante el proceso de atención. Entonces, ¿qué es más peligroso? Pues llegar a un hospital que subirte a un avión. Entonces, mejor pues vámonos de viaje en vez de enfermarnos, ¿no? Entonces, se dice que pues el tema de uno de las áreas o lugares más peligrosos, pues es un hospital, y que es más seguro, por ejemplo, la industria de aviación o la industria nuclear, porque tienen mayor seguridad. Entonces, como tienen mayor seguridad, pues ocurren menos cosas, ¿no? Simplemente yo les dijera, si ahorita vamos y no sé, vamos al aeropuerto y les digo, vamos a tomar un avión, pues no nos dejarían subir. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas barreras y muchos controles. A diferencia de que si yo les digo, vamos ahorita a un hospital, ¿los van a dejar entrar? Pues sí, pónganse la bata y nos dejan entrar. No dices, soy médico y te dejan entrar. Entonces, esa es como la diferencia de esto que estamos hablando. En 1999 sale este libro que se llama Errores de Humano, donde este libro es por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde este libro habla de construir un sistema de salud seguro. Aquí es donde publican el tema del avión, lo que les comentaba ahorita de la industria de aviación, y es donde aporta muchísima información sobre todos los problemas que tenemos en materia de seguridad del paciente en los hospitales. Entonces, en 1999, pues esto fue como un boom, por así decirlo, cuando se empezó a hablar de todo esto. Y bueno, ¿cuál ha sido como la historia de todo esto? Pues inicia en el 99 con esa publicación de Errores de Humano, y luego se viene en el 2002, se empieza apenas a promover la seguridad del paciente. Para el 2004, la OMS decide hacer la Alianza por la Seguridad del Paciente. Entonces, prácticamente, si ustedes se fijan, la OMS tiene como 20 años apenas trabajando en materia de seguridad del paciente. 2006 sale el tema de la higiene de manos con una atención limpia, es una atención segura. 2008, cirugía segura salva vidas. En el 2008
es cuando se implementa el famoso, el de los otros que hablábamos la clase pasada, el tiempo fuera, o también llamado seguridad en los procedimientos, cuando se empiezan a hacer el marcaje del sitio quirúrgico. 2010 sale en la OMS Bacteremia Cero. En México sale una campaña sectorial de Bacteremia Cero. Esto fue en el 2010. Del 2011 al 2019 se empieza a hablar sobre muerte materna, control de antibióticos, medicamentos, investigación, etcétera, etcétera. Para el 2021 hasta el 2030, la OMS publica un plan para la seguridad del paciente. Cuando sale este plan para la seguridad del paciente, pues dicen, ¿sabes qué? En esto vamos a estar trabajando del 2021 al 2030. La OMS publica en ese 2019, previo a este plan, las medidas mundiales en materia de seguridad del paciente, donde lo presentan diferentes países y exhorta a todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud de todos los países a que la seguridad del paciente sea una prioridad, ya que, por ejemplo, evalúes y midas todos los eventos adversos y los daños de los pacientes. Entonces, a nivel mundial, pues es algo que te están pidiendo. ¿Qué es lo curioso? Que en ninguno de estos países, si ustedes ven, tenemos México, ¿no? Entonces, bueno, este es el plan, se publica en agosto del 2021 y se trata de ir hacia la eliminación de todos los daños evitables en el cuidado de la salud. Porque nos dice, ok, sí te puedes equivocar, pero que sea como un mínimo el riesgo de que te equivoques. ¿Para qué? Para no causarle daños a los pacientes. Este es más o menos como está estructurado el plan. No me voy a meter mucho en el tema del plan. Hay 7 objetivos estratégicos en ese plan. Cada objetivo tiene 5 puntos. Por ejemplo, uno en el que haríamos énfasis es en el 3, que es seguridad en los procesos clínicos. Y, por ejemplo, tenemos en el 1, que es donde tienes que implementar políticas para evitar los daños evitables en el sistema de salud, ¿no? El 3 ya se los mostraba, donde habla sobre los procedimientos, habla sobre la seguridad de la medicación, habla sobre prevención de infecciones, el tema de los medicamentos, sangre y vacunas y la atención primaria. Entonces, el 3 pues sería como el más importante de todos estos 7 objetivos estratégicos. El director de la OMS que nos dice, si la atención médica no es segura, no es atención médica. Para la OMS, ¿qué es el tema de la seguridad del paciente? Pues es reducir el riesgo de daños innecesarios con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. O sea, ellos mismos nos dicen, sí puede haber un error, pero que sea el mínimo. Pero mucha gente nos lo llama como error. Realmente algunos pueden ser errores, algunos pueden ser accidentes, algunos otros pueden ser incidentes. Cuando nosotros hablamos del tema de error médico, esto es cuando se considera una conducta equivocada, dependiendo de una decisión incorrecta que tomamos, un criterio médico incorrecto. Por ejemplo, no sé si fallamos en el tema del diagnóstico porque nosotros pedimos una tomografía en vez de pedir una resonancia, ahí sí es un error porque nos estamos equivocando en el criterio médico. Entonces, ese sería un error médico. Sin embargo, los eventos adversos, las cuasi fallas o los eventos centinela, son incidentes, es decir, algo que va a suceder en el proceso de atención. Y en el caso de los eventos adversos, se produce un daño leve o moderado y es como consecuencia del proceso de atención. Es decir, mi paciente está hospitalizado y lo estoy atendiendo y debido a ese proceso de atención, tuve un incidente. Entonces, le causamos al paciente un daño leve o moderado. Ejemplos de eventos adversos. La caída de un paciente, el error que me equivoqué y le pusimos un medicamento por otro, la omisión de darle un medicamento, ¿qué otra cosa puede ser un incidente clínico? Que por ejemplo se caiga la bomba de infusión, se le caiga al paciente. Otro evento adverso puede ser que nos equivoquemos y le tomamos una muestra de sangre al paciente que no correspondía, que le demos una dieta inadecuada al paciente. Esos serían eventos adversos, donde los daños pueden ser leves o pueden ser moderados, ¿no? Y luego tenemos incidentes sin daño, es decir, aquellos que pudieron ocurrir, pero no sucedieron. Entonces, casi fallamos, pero no fallamos. O alguien íbamos a fallar, íbamos a cometer ese incidente, pero alguien se da cuenta y evita
que fallemos. Entonces, ¿eso cómo se les llama? Se les llama cuasifalla. Entonces, es cuando llega a suceder, pero no sucede. Entonces, casi hay un daño. Es un suceso aleatorio, inesperado y no causa daño material al paciente, etcétera, etcétera. Un ejemplo puede ser que una enfermera esté vaya a administrar, por ejemplo, insulina al paciente y esté el médico o esté el interno y le diga, ¿qué le vas a poner? Pues insulina. Y le diga a él, oye, pero no es diabético el paciente, no tiene indicada la insulina. No, sí, no, revisa las indicaciones. Va y revisa las indicaciones y efectivamente ese paciente no tenía indicado insulina. Entonces, esa es la que se considera una cuasifalla. Casi se equivocaba y iba a administrar un medicamento que no tenía ese paciente. Sin embargo, alguien se dio cuenta o evitó ahí el error. ¿Y qué sucede? Entonces, pues no sucede, no hubo daño a mi paciente. Daño es cualquier alteración estructural o funcional del organismo y cualquier efecto perjudicial derivado de ello. Entonces ya vimos que existen sin daño, un daño leve, un daño moderado, que serían los eventos adversos. Pero ¿qué sucede cuando es un daño severo e irreversible o la muerte del paciente? Ese se llama un evento centinela. Este va a involucrar la muerte del paciente, un daño un daño severo o irreversible, daño físico o psicológico, que no va a estar relacionado con la historia natural de la enfermedad. Es decir, el paciente ingresa por algo y si se muere por otra cosa o por un daño que le causamos, ese es un evento centinela. Un ejemplo, supongamos que el paciente venga por una trombosis mesentérica, pero el paciente pues tiene una trombosis en la pierna, después una gangrena, ya pues hay que amputarle la pierna derecha. Lo metes a cirugía y le amputas la pierna izquierda. Ese es un evento centinela, porque es un daño físico grave, irreversible. Ya no, lo que yo les decía en la clase anterior, no le podemos pegar la pierna. Ese sería un evento centinela. O por ejemplo, el paciente llega por un infarto y el paciente se tiene que intubar, no me lavan las manos, se le causa una neumonía al paciente y el paciente se muere de un choque séptico secundario de una neumonía por el tema del ventilador mecánico, lo cultivan y sale E. coli en las secreciones y fue secundaria a que nosotros no nos lavamos las manos, entonces la muerte del paciente fue una neumonía. La historia natural de la enfermedad del infarto agudo al miocardio es morir de una neumonía, pues no. Ese sería un evento centinela que entonces tendríamos que ir reportando. ¿Por qué? Porque el paciente murió por un daño que nosotros le causamos y que no va conforme a la historia natural de la enfermedad. Entonces, cualquier daño grave, daño físico, psicológico, que no está relacionado con la historia natural de la enfermedad y que es grave, irreversible o la muerte, es un evento centinela. Otro ejemplo de evento centinela, una muerte materna. Es decir, una muerte que sucede de una paciente gestante durante el embarazo, parto o puerperio. ¿Por qué? Porque hay muchas estrategias hasta a nivel federal que hablan del tema de la muerte materna. Entonces, hay todo, porque en teoría el embarazo es que un proceso fisiológico, no patológico. Entonces, pues no se debió de morir esa paciente, ¿no? Entonces, es por eso que se considera pues un evento centinela. Datos importantes, ya lo hablábamos, 4 de 10 pacientes donde pueden tener estos eventos, el 80% los podemos prevenir. ¿Qué otra cosa? Tenemos en revistas, por ejemplo, en las revistas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, desde, por ejemplo, esta revista es del 2008, aparecen el tema de los errores médicos y los incidentes clínicos, ¿no? Por ejemplo, aquí habla eventos adversos, seguridad del paciente, y si ustedes se fijan, los principales eventos en el 2008, ¿cuáles eran? Los mismos que siguen actualmente. Caídas de pacientes, complicaciones, retrasos, prescripciones, etcétera, etcétera. Si ustedes lo ven, medicamentos de aspecto o nombre parecido, identificación de correcta de pacientes,
el procedimiento correcto, el paciente y el lugar correcto, higiene de manos. ¿Qué más nos hablan las causas? Omisión de lavado de manos, omisión de la identificación del paciente, procedimientos normados, integración del expediente. Eso será 2008. ¿Qué sucede? 2015. ¿Qué nos hablan? Aquí nos hablan de los eventos adversos a pacientes con anestesia. ¿Cuál es lo importante, por ejemplo, de aquí? Que cuando son becarios ocurren mayor número de eventos adversos que es un médico adscrito. ¿Por qué? Pues puede ser por la falta de capacitación, de experiencia, de pericia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las causas habituales de estos pacientes? Errores asociados a intervenciones quirúrgicas, errores en la medicación, errores diagnósticos, infecciones, identificación de pacientes, caídas, transfusiones de sangre, úlceras y tromboembolias. Si ustedes se fijan, varios de los que están aquí, ¿en dónde lo vimos? En el tema de las acciones esenciales. Entonces, si no aplicamos las acciones esenciales, ¿qué sucede? Pues estos daños a nuestros pacientes. ¿De qué depende que mi paciente se pueda dañar? Simplemente puede depender de factores de la propia organización, del propio hospital. Factores tecnológicos pueden ser, nos puede fallar algún equipo. Factores humanos y comportamentales, por ejemplo, el cansancio, el que tengo hambre, el que no he dormido, el que ya llevo demasiadas horas trabajando, el estrés laboral, el burnout, relacionados con el paciente. Pues a lo mejor el paciente tiene, no sé, agitación psicomotriz, el paciente es obeso y no cabe en la camilla, es un anciano, etcétera, etcétera, o algunos factores externos. ¿Qué nos dice la OMS? Que no debería de producirse un evento adverso en ningún lugar del mundo si se tiene el conocimiento para prevenirlo. Entonces, en teoría, ustedes y yo no deberíamos de cometer ningún evento adverso. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo se tiene que prevenir. Entonces, cuando nosotros conocemos el tema de los eventos adversos, pues ya los podemos identificar más fácil y tenemos que saber en qué momento aplicar esas acciones para que no sucedan. Si nosotros nos vamos a este tema de la carga, ¿qué podemos decir? Que nosotros decimos que los errores, por ejemplo, de medicación nos cuestan 42,000 millones anuales de dólares. Si nosotros hablamos de las infecciones, sabemos de que 7 y 10 de cada 100 pacientes van a tener una infección. Más o menos el 25% de las cirugías van a tener una complicación. Todos, el más o menos el 5% vamos a recibir un error en el diagnóstico de todos los pacientes. Entonces, si ustedes se fijan, es un tema pues importante. ¿Por qué? Porque podemos causar daños en dinero, etcétera, etcétera. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico en sus quejas en el 2023 que publicó, si se fijan, las quejas son por error en diagnóstico. ¿Qué vemos? Que es un diagnóstico, se lo difirieron, erróneo, innecesario, inoportuno, omisión. ¿Qué más tenemos? Que el tratamiento médico hay complicaciones, hay diferimiento, hay negación del servicio, la relación médico-paciente, información errónea, el tratamiento quirúrgico, cirugía innecesaria, complicaciones, diferimiento, secuelas, técnica inadecuada. ¿Y qué vemos? ¿Qué especialidades? Si ustedes se fijan, el top 10 sería cirugía general, plástica, medicina interna, obstetricia, oftalmo, ortopedia, trauma, urgencias. Y por eso la OMS, pues, es el Día Mundial de la Salud del Paciente por todo esto que sucede, ¿no? Entonces, sacan objetivos, por ejemplo, estos son los objetivos del 2024, y pues nos dice, a través de todo esto, pues tienes que mejorar esa seguridad del paciente. Entonces, nos exhortan a que esto, pues nosotros lo mejoremos con lo que nosotros conocemos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hasta aquí, chicos. Todo ¿Ninguna? claro, doctora. Chicos, ayúdenme para poner asistencia porque todos tienen cámara apagada. Este tema de seguridad del paciente, si ustedes se fijan, puede aplicar, podemos equivocarnos, sí, deberíamos equivocarnos, no, nos puede suceder, sí, todos no estamos exentos de que suceda esto. Entonces, yo los invitaría de que ustedes cuando empiecen ya a ir más a los hospitales, ahorita ya van, pero por ejemplo, cuando tengan ya contacto con el paciente, apliquen estas medidas de seguridad, ¿no? Y que si, por ejemplo, llegamos a cometer un error con mi paciente, un error con el paciente,
tengamos el valor de decirnos, me equivoqué, y reportarlo. Cada institución tiene un sistema de reporte diferente. Entonces, cada institución, como tiene su sistema de reporte diferente, tenemos que reportarlo y decir, ¿sabes qué? Igual, si lo quieres reportar de manera anónima, repórtalo de manera anónima, pero ¿qué tenemos que hacer? Poner qué le pasó al paciente. Si llegamos a tener un evento adverso, un evento centinela, primero que tenemos que hacer, evaluar al paciente, atenderlo del daño que se tiene, ¿para qué? Pues primero es la atención y después, ¿qué tenemos que hacer? Reportarlo. Entonces, yo los invitaría a eso, que reportemos esos daños a nuestros pacientes. ¿Y por qué? Porque muchas de las ocasiones suceden, les puedo poner un ejemplo de un evento adverso de caídas de pacientes, se empezaron a reportar y al hacer el análisis causa-raíz, ¿qué cree que fueron? De que no les servían los barandales a todas las camas. Entonces, los pacientes nos dimos cuenta con esas caídas de pacientes de que, pues, que teníamos que arreglar, pues, el tema de todas las camas, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia en hacer ese reporte. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces dejamos la clase hasta aquí el día de hoy. Tengo ahorita una reunión a las 8, chicos. Seguimos la siguiente clase ya con los últimos temas de seguridad del paciente, ¿va? Que tengan bonito día. Bye. Gracias, doctora.